Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Benito Juárez, que tiene la famosa frase de que el respeto al derecho ajeno es la paz, y que es hoy también muy importante de recuperar y de recordar en México y en todo el mundo. También dijo que el derecho a pensar era lo más sagrado que una persona podría tener y que además la educación era la piedra angular para la felicidad. Y bajo ese precepto que ustedes han adoptado, porque al decidir ser maestras y ser maestros, decidieron no tener nada más un empleo. Ustedes decidieron tener una vocación de vida. Una vocación de vida que en el tiempo que llevo como secretario de Educación me la han enseñado en el día a día. Ustedes saben, estoy recorriendo las escuelas del país, estoy conociendo de manera directa a las maestras y a los maestros de México, escuchándolos, entendiendo sus problemas, conociendo de manera directa sus retos, hablando y discutiendo abiertamente con ellos, conociendo las inquietudes que genera la reforma educativa y platicando cómo podemos construir juntos el país que queremos. Y si algo he aprendido de las maestras y de los maestros, es eso, que ser maestro, que ser maestra no es solamente un empleo, es una vocación de vida, y es a lo que ustedes se dedicaron. Y hoy más que nunca, y ese es el mensaje central que hoy les quiero dejar, es que en el momento que hoy vivimos, un momento efectivamente de unidad nacional, esa unidad nacional y el éxito de México como país en el siglo XXI se debe y se puede construir a través de la educación. Es precisamente la educación la que nos puede permitir tener un ancla más allá de los discursos en la identidad, en el trabajo común y compartido, y por lo tanto hacer una realidad la unidad nacional. Es a través de una educación de calidad como vamos a tener la mejor herramienta para defendernos de quien sea y como sea y poder triunfar en el mundo. Una educación de calidad.
Y la educación de calidad que estamos construyendo en México es una educación de calidad que se sustenta en la Constitución de 1917, que está cumpliendo 100 años. Nuestra visión de cómo lograr una educación de calidad es a través de los preceptos del artículo 3, el artículo más discutido durante el Constituyente de 1917, el más debatido, el que más pasiones generó. Y sus principios de tener una educación pública, laica y gratuita siguen siendo los preceptos que nos guían. Esa es la visión que tenemos en México. En México no compartimos las visiones de que una educación de calidad se da a través de la privatización o que se da bajo ciertos esquemas extraños de semiprivatización. Aquí estamos convencidos de que sí es posible construir una educación de calidad y con equidad a través de un sistema público. El mayor derecho humano que existe es precisamente el derecho que tenemos todos, y así está reconocido en nuestro país, a la educación. Y el vehículo para que ese derecho pase del papel a la realidad es precisamente la escuela pública. Y por eso, el tener hoy esta reflexión, tenerla con las maestras y los maestros de México, tenerla con maestros de otros lugares del mundo, tenerla con especialistas, con académicos, es fundamental. El domingo se cumplieron 100 años de una Constitución que integró y que fue el primer producto de la primera revolución social del siglo XX. Y por lo mismo en esa Constitución se expresó por primera vez en el mundo un conjunto de derechos sociales que emanaban de esa revolución social. Y el más importante, el más debatido, el más sentido, como lo decía hace un momento, fue el artículo 3 de la Constitución. Y después de esa promulgación en 1917, la primera institución de la revolución fue precisamente la Secretaría de Educación Pública. Tan solo 4 años después, en 1921, el presidente Álvaro Obregón y el primer secretario de Educación, un intelectual muy importante de su época, José Vasconcelos, crearon la Secretaría de Educación Pública. En ese entonces México era un país de un poco más de 15 millones de habitantes, mermado por la revolución, iniciando un proceso de pacificación. De esos 15 millones de habitantes, más del 70% eran analfabetos. Más del 70% no sabía leer y escribir. Y únicamente el 30% de las niñas y de los niños iban a la escuela. Y siguiendo los preceptos del artículo 3, es que se crea la Secretaría de Educación Pública, que literal en su decreto de creación dice: se crea, repito, para crear y sostener un sistema de educación pública, algo que no existía en nuestro país, de educar para la democracia y educar para la paz. Y justo con el nacimiento de esta reforma que sigue siendo hoy nuestra guía del artículo 3 de don Jaime Torres Bodet, tan solo 2 años antes, 3 años antes, el país vivió un gran momento de unidad de sus maestros. En diciembre de 1943, cuando estaba recién nombrado el secretario Torres Bodet, vino el Congreso de la Unidad de las Maestras y de los Maestros de México. Del 24 de diciembre al 31 de diciembre de 1943, en el Palacio de Bellas Artes, los diversos grupos sindicales de maestras y maestros tuvieron un gran congreso para unirse y se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La construcción de un nuevo modelo pedagógico. Un nuevo modelo pedagógico que además hemos construido juntos. Como ustedes saben, durante el año pasado tuvimos muchos foros de discusión para poder crear el nuevo modelo educativo.
foros en donde participaron o hubo participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde participaron a través de los consejos técnicos escolares las maestras y los maestros de México, donde participaron especialistas en pedagogía, en educación, en fin, y que hoy a través de todos los comentarios que se hicieron en estos foros estamos construyendo la propuesta definitiva. Una propuesta para tener el modelo educativo del siglo XXI, un modelo educativo para educar, para la libertad y para la creatividad. Un modelo educativo, como decía, que deje a un lado, que sigamos pudiendo superar juntos una pedagogía de únicamente acumular conocimiento y memorizar para que los niños aprendan a aprender, a pensar, a discernir, a razonar y para crear a los ciudadanos del siglo XXI. Ciudadanos críticos, que sepan vivir en libertad, en democracia, conscientes del valor de lo público, como la escuela pública. Y en esa tarea es en la que estamos caminando juntos. Y por eso, el tener este encuentro el día de hoy me parece muy importante y fundamental. Y con esta reflexión, y con la reflexión de que la unidad y el éxito de México se logran a través de la educación, es el mensaje que les quiero dejar. Y como alguna vez en un evento también con ustedes lo dije, parafraseando a un poeta, a un escritor uruguayo muy querido y importante, Mario Benedetti. Si seguimos caminando, cada quien por su camino, cada quien en su responsabilidad, nosotros como autoridad, ustedes como maestro y como sindicato, pero si seguimos caminando juntos, hombro con hombro y codo con codo, lograremos nuestro objetivo, porque juntos somos mucho más que dos. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.